Gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Estamos de nuevo a través de esta plataforma bendiciendo tu vida, siendo bendecido primero a través de escudriñar la Escritura. Hemos estado fuera de las predicaciones debido a un decaimiento físico. Aquel que predica, aquel que le sirve a Dios, mi recomendación es que no le juegue al héroe, tenga sus descansos. Pasamos una situación bastante difícil estos 20 días atrás, pero hicimos lo correcto, descansamos, buscamos de Dios y aquí estamos nuevamente. Amén. Listos para poder traer palabra de Dios para tu vida. Bendigo tu vida, la vida de tu familia, de tus hijos, orando siempre. Si usted tiene una petición, escríbanos. Estamos para eso, tenemos el tiempo para orar. Algunas veces le pedimos a alguien que ore por algo, pero ese alguien no tiene tiempo ni para orar para él mismo. Gracias al Señor estamos a tiempo completo en el ministerio y pues si algo tenemos es tiempo para orar, para escudriñar las Escrituras. Así es que es un privilegio para nosotros si usted confía sus peticiones y creyendo que Dios va a resolverla, pues los llevamos al altar de la oración. Traigo una reflexión quizás pequeña. Hemos dejado pendiente lo que estábamos hablando acerca de las dos naturalezas. Por último, recuerdo que hablábamos de Jeremías 18:1, pero porque estamos hablando de la ley y la gracia, pero quiero empezar despacio, amén, porque la enseñanza de la ley y la gracia pues lleva bastante tiempo, hay que escudriñar, hay que leer. Muchas veces nos limitamos solo a escuchar un mensaje en las redes sociales, pero no leemos la Escritura y le decimos amén a cualquier mensaje que escuchamos. No se confíe, porque el mismo Pedro que empezó bien terminó torcido, ¿verdad? Cuando usted ve a Pedro allá en Gálatas capítulo 2 versículo 16, Pablo le dice a Pedro: lo que estás haciendo es de condenar, Pedrito. ¿Por qué? Porque Pedro se había judaizado, porque Pedro estaba llevando una palabra torcida, en donde el mismo Pablo escribe en el capítulo 1, versículos 6 al 12, que el que predica un evangelio diferente sea maldito. Ok, Google, baja volumen. Sea maldito. Tenemos que tener cuidado a quién seguimos. Y no solo cuando llega, muchas veces yo fui miembro de una iglesia y he escuchado a hombres de Dios llegar con un fuego tremendo, con un conocimiento tremendo. Pero han sido mis pastores y buenos pastores. Pero de repente por alguna enseñanza se tuercen en el camino. Y nos ha pasado a muchos. Yo he tenido que pedir perdón por algunas predicaciones que yo hacía antes que estaban fuera del contexto de la gracia. Porque dicho sea de paso, soy un predicador 100% de la gracia. Por eso me gusta enseñar acerca de la ley y los propósitos de la ley, y para quién es la ley, y quién dio la ley. Y un hermano me dice: usted ya aburre con lo mismo. Es que la iglesia del Señor debe de entender que estamos en el tiempo de la gracia, debe entender que la gracia es Cristo, debe de entender que la gracia es suficiente para poder alcanzar salvación por fe. Efesios 2:8 dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿qué pasa con aquello que dijo el Señor, que deberíamos de cumplir la ley? Bueno, eso es lo que estamos viendo y espero que esta próxima semana podamos iniciar una enseñanza acerca de la ley, donde hay que leer mucho. Hay que leer cuando se promulgó la ley, hay que leer cuál es el propósito. Hay que leer que la ley produce bendición para aquel que la cumple y maldición para el que no la cumple. Y que Santiago dice que la ley se debe de cumplir en su totalidad. Tomando solo los 10 mandamientos, si usted agarra los 10 mandamientos como su luz para vivir una vida agradable delante de Dios. Santiago, hermano de Jesús, que era judío, él enseña y dice que si usted falta a un solo mandamiento de los 10 mandamientos, usted se hace reo de todos.
Esos cuentos no acá, es imposible cumplir la ley. El único que la Biblia describe que pudo cumplir la ley se llama Jesucristo. Y ahí viene el misterio, mi alma alaba al que vive. Por eso al leer el libro de Hebreos nosotros entendemos que es en Cristo que nosotros somos aceptos delante de Dios. Y que no es por nuestras obras, sino por las obras redentoras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor enseñando principios, amén, a los discípulos, a los fariseos y al pueblo que le escuchaba, en el libro de Mateo capítulo 7 enseña un principio, amén, a los de la ley, a los judíos, a los que lo seguían. Ese es un principio. ¿Por qué? Porque los judíos eran fariseos y el Señor les se atrevía a decirle fariseos hipócritas. ¿Por qué les decía fariseos hipócritas? Porque ellos te señalaban el pecado, pero ellos estaban llenos del pecado. Y entonces el Señor dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Está diciendo el Señor, primero, que no juzguemos. Y vamos a tener un pequeño estudio por qué no debemos de juzgar. Y ya decíamos lo que Santiago decía: si usted es varón perfecto, amén, si usted es varón perfecto, que no ofende ni de palabras, ¿verdad? Bueno, tiene la libertad de juzgar. Si usted se escudriña y usted ve que en usted no hay pecado, que en usted hay rectitud, que usted hay justificación, que usted es la última Coca-Cola del desierto, la última hamburguesa del McDonald's, usted y yo, antes de hacer una crítica, debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Y entonces el Señor dice: bueno, entonces ustedes pueden. Digo esto, el día de ayer un hermano en las redes sociales subió la foto de una, me imagino que es su novia o su esposa, no lo sé, pero es un hermano, yo lo tengo en las redes sociales, amén. Hermano, y la iglesia, digo la iglesia porque algo que se creen cristianos, le cayeron como pirañas encima. La muchacha estaba vestida de deporte, traía una licra, tenis, traía una ropa de deporte. Hermano, la desarmaron, la hicieron pedazos en las redes sociales, que esa no es una hija de Dios, que si fuera hija de Dios se vestiría diferente, la rapiña saliendo del corazón. Y eso es lo que Jesús les está hablando. Le está diciendo: hey, one moment, espérate, mírate para adentro. Miren, la misma ley, cuando alguien vive bajo la ley, la misma ley lo lleva a ser juzgado por la misma ley que usted aplica. Por eso el Señor dice: no juzguéis, para que no seas juzgado. Y vaya que quien hace juicio es Dios. Quien hace un verdadero juicio es Dios. Por eso usted, mi amada hermana, mi amado hermano, amén, que vea a su hermano mal vestido, mal parado, mal hablado, como quiera que usted le vea, cualquier defecto que usted le vea, primero véase usted, dice la Escritura. En el último pasaje, lo que hemos leído, dice que sí podemos hacer un juicio, pero primero véase usted, vea su casa. Yo recuerdo un pastor que le ponía disciplina a la iglesia porque tenían que llegar vestidos hasta no se le veían ni sus sandalias. Pero sus hijas en su casa andaban enchoradas, enlicradas. Eso es lo que el Señor está diciendo. Porque cuando nosotros en nuestra casa no somos ejemplo
entonces no tenemos ni siquiera derecho a poder ir a la iglesia y querer ordenar a una persona que por su antojo o por lo que usted quiera se viste como quiera. Yo espero un día, y vamos a reflexionar en eso, porque sabe, tenemos una iglesia salva, gente que cree en Jesucristo, gente confesa, gente de fe, gente que sirve en el ministerio, gente que, pero en la crítica, hermano, a otro hermano, nosotros perdemos credibilidad delante de Dios. Nuestra esencia se ensucia más de lo que ya está. Y digo más de lo que ya está porque todos tenemos una lucha diaria, todos. Dice Pablo que hasta que muramos, este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. Mientras tanto, como dice Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 18, en nuestro cuerpo hay adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hay tanto que trabajar en nosotros. Y a mí me preocupa la iglesia del Señor, porque ahí estamos como pirañas. Vemos a un hermanito y lo hacemos pedazos. La iglesia no necesita diablo, la misma iglesia se come con la misma iglesia. La misma iglesia. Por doctrinas, hermano, que usted es pentecostal, que usted es de la bautista, que usted es de la profética, que, hermano, una comezón. Yo puedo ver el corazón del Señor triste porque olvidamos un mandamiento que Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les enviará un consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y en vosotros, dice la palabra. Amén. O sea que el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora bien, dice el capítulo 15, versículo, y este es el amor, este es el mandamiento que os he mandado, que os améis unos a otros. No hagamos leña del árbol caído. Gálatas capítulo 6, que lo vamos a ver. Dice que si vemos a un hermano cometer una falta, lo ayudemos con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Es que Dios nos ha dado el ministerio de la restauración. Nosotros debemos de predicar la restauración. Que se levante el hermano, que se levante la hermana. Hay una iglesia que no cree en el reconcilio. Y qué bueno. No bueno porque esté dentro del contexto bíblico. Porque ¿quién quiere regresar a una iglesia donde no cree lo que la palabra de Dios dice? Gloria a Dios por eso. Porque si es alma del Señor, seguro estoy que va a buscar un lugar donde adorar al Señor. Y pierdes gente. ¿Me escucha lo que estoy diciendo? Gloria a Dios por eso. Yo encontraba por ahí evangelizando, que estamos en la etapa de evangelizar casa por casa y evangelizar en las calles. En esa etapa estamos, amén. Porque ya con el favor de Dios, el día 5 del próximo mes, vamos a dar apertura a la iglesia en este lugar. Estamos felices, estamos contentos, estamos listos. Amén. Estamos listos. Muchas veces me ha pasado con mi esposa que da a luz un hijo y no tenemos dónde tenerlo. No estamos listos, pero hoy estamos listos. En el nombre del Señor. Por fe este mes van a llegar las sillas, por fe este mes va a llegar los instrumentos, por fe este mes se va a arreglar ese altar. Estamos a 15 días. Pero ya lo concebimos, ya lo creímos y creemos que en este mes nosotros vamos a preparar el cuartito, el lugar donde va a llegar el nuevo cristiano, los que han nacido de nuevo. Y yo estoy feliz por eso. Y le tenemos regalos a los recién nacidos. Amén. Es una bendición. Pero qué pena da. Qué pena da cuando le caemos encima a una hermanita o a un hermanito por su forma de vestir. No hay amor en nosotros. Somos como pirañas. Yo leía los mensajes de todos los hermanos que conocen Biblia, hermano, haciendo pedazos, cuando este muchacho lo que hace es presentar a su novia o esposa en las redes sociales,
se siente orgullosa de ella, ya sea por lo que sea, se siente orgullosa, porque un hombre es de aplaudirle, amén, que a sus redes sociales suba la foto de su esposa o suba la foto de su novia. Eso dice mucho de él. ¿Por qué no buscamos mejor eso que dice mucho de él? Sino que nos está presentando a través de las redes sociales quizás al amor de su vida. Y la iglesia le cae como piraña, como lobo, haciéndola pedazos. Y eso me llevó a esta reflexión, donde el Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgar seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Déjeme llevarlo al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1 y 2. Vea la enseñanza, vea por qué la iglesia del Señor no avanza, no avanzamos. Amén. Porque es fácil caer en ese problema de juzgar. Es muy fácil. Amén. Pero la palabra nos ayuda para que nosotros podamos reflexionar. Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 2, versículo 1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Escuche esto: porque tú que juzgas haces los mismos, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. Escuche, el juicio que usted le hace a esa persona, amén, ese juicio va a venir sobre usted. O sea, la piedra que usted le tira a alguien, esa piedra le va a rebotar a usted. Decían las viejitas antes: el que escupe para arriba, en la cara le cae, decía ellos. Todo lo que usted juzgue, escuche, y de la manera que usted juzgue, va a tener repercusión. Si yo juzgo a mi hermano por cómo predicó, ese mismo juicio se me va a hacer a mí. Si yo enjuicio a mi hermano porque cometió adulterio, fornicación, porque se fue a tomar, ese mismo juicio se me va a hacer a mí. Y Jesús allá en Mateo dice: con la vara que medimos seremos medidos, y con una cuesta más. Y por eso la iglesia, por no atender al consejo de nuestro Señor Jesucristo, pega un paso para adelante y dos para atrás. Un paso para adelante y dos. No avanzamos en la vida cristiana. No avanzamos en el crecimiento espiritual. No vamos para ningún lado. No hemos crecido. No hemos crecido en el Señor. Seguimos siendo niños, seguimos siendo... A mí me preocupa cuánta gente no va a la iglesia, porque en las mismas redes sociales nos condenamos, nos agarramos como perros y gatos. Yo no digo que no defienda la doctrina, porque yo para eso sí estoy presto. Amén. Porque uno tiene que defender su fe, ¿verdad? Hay que defender, hay que presentar defensa, dice Pablo, contra aquellos que ensucian, que enturbian el agua. Pero hay que hacerlo con amor. Hay que hacerlo con... Y créame que yo, cuando le refuto algo a alguien, tiene que ser alguien que sabe Biblia, que sea un ministro, que sea un pastor. Yo jamás, escúcheme bien, jamás me pongo a hablar. Eso lo aprendí del Señor. Antes yo era así, era pleitito en las redes sociales. Pero yo aprendí que debo de amar a mi hermano. Aun cuando su doctrina no sea afín a la mía. Dios te bendiga, pastor. A mí me preocupa. Estuve un año en una iglesia y a mí me preocupa que uno de los hermanos con los que yo más hablaba me dice: lo perdimos, hermano. Me dice: ¿what? Dije yo: ¿qué? Lo perdimos. Ya lo habíamos ganado para el Señor, me dice, pero lo perdimos. Él dice que yo me perdí porque ya no voy a la iglesia con ellos. Y no quiero decirle el chorro de pasajes bíblicos condenativos que agarró para mi persona, desde la Biblia.
yo le dije, hermano, qué pena que haya sido mal enseñado, porque no es culpa de él, es culpa de las doctrinas. Las doctrinas han llegado a separar el cuerpo de Cristo. Y aquel hermanito, aquella hermanita que no lee Biblia, es como el refrán que dice: donde va Vicente, donde va toda la gente. A todo le dicen amén en la iglesia. Aprenda a escuchar. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés 5, que cuando vayamos a la casa de Dios aprendamos más a escuchar que ofrecer el sacrificio de los necios. Usted y yo no debemos decirle amén a todo, sobre todo cuando se trate de dividir la iglesia del Señor. Y decíamos, esta persona presentaba a su esposa a través de las redes sociales, se la comieron. Yo me pongo a pensar que este hermano que me sigue en las redes sociales está mostrando a su esposa o a su novia que a lo mejor no vaya a la iglesia. ¿Se imagina usted esa joven al ver cómo la misma iglesia le cae como rapiña, le cae como buitres, le cae como pirañas por su forma de vestir? ¿Usted cree que esa alma va a querer llegar a la iglesia? No, claro que no. Entonces nos volvemos un instrumento de Satanás. Estropeamos que las almas vengan al Señor. Deje que las almas lleguen a la iglesia. Se vistan como se vista. El Espíritu Santo es el que hace el cambio en nosotros. Si alguien se cambia de ropa, se cambia su manera de vestir, si no es interno, hermano, es por ley, es por una imposición, y eso no trae cambios al corazón de la persona. Déjela crecer. ¿Cuánta gente tenemos en la iglesia con apariencia de piedad? Porque le hemos enseñado una doctrina de que el que se viste bien, se pone un ventalino, se viste con manga larga, se viste hasta los pies. Hemos enseñado una enseñanza fallida. ¿Por qué digo fallida? Porque Pablo en Colosenses capítulo 2 dice que si bien es cierto tiene cierta reputación, presentación, pero no contra los apetitos de la carne. Una mujer puede vestirse con pantalones y blusa y puede ser menos dada al sexo que una mujer que anda bien vestida. El hábito no hace al monje. Por eso el Señor en aquel pasaje donde manda a este profeta, que es uno de los profetas mayores, dicho sea de paso, amén, Samuel va a la casa de Isaí y él quiere echar la redoma de aceite, mire, siendo profeta de Dios. Vio al primer hijo de Isaí, a él quería derramarle. El Señor decía, no es ese. El segundo, no es ese. ¿Por qué? Porque el profeta se iba con la finta de cómo se veía, de la elegancia, de su vestimenta, de su cuerpo, que tenía perfil de rey, tenía perfil de un hombre para Dios, que llenaba los requisitos para el pueblo, llenaba los requisitos de acuerdo a lo que el siervo Samuel veía, y casi cometía el error, porque hubiese sido un error fatal si él hubiera derramado sobre esos otros hijos de Isaí esa redoma de aceite. Y ahí viene un pasaje en donde Dios dice, no veas a su parecer, porque Dios no ve lo que ven nuestros ojos carnales. Dios no ve lo que ven nuestros ojos. Dios lo que ve es el corazón, mi alma alaba al que vive. No cuesta creer eso, no cuesta entender eso. Pero estamos plagados de enseñanza. Es una plaga en nuestra cabeza. Nos han hecho una telaraña en la cabeza, que nosotros juzgamos de acuerdo a la apariencia, juzgamos como nuestros ojos ven. Y dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 2, que de la manera que juzgamos, de esa manera nosotros vamos a ser juzgados. Oiga y aprendamos. Santiago, que conocía mucho la ley y la predicaba, amén, y no conocía la gracia,
Santiaguito no conocía la gracia. Él es el que escribió que las obras sin fe, que la fe sin obras es muerta. Pero Pablo le refuta eso, no a él, sino refuta esa enseñanza, porque la Biblia dice en el libro de Romanos 4 que Abraham fue justificado solamente por la fe, no por las obras. Amén, pero ese es otro tema. Santiago 2.13, ¿qué dice Santiago 2.13? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Escuche esto. Juicio sin misericordia se hará aquel que no tiene misericordia. Ya dijimos Mateo 7 que el Señor dice, no juzguemos. El consejo del Señor es que no hagamos juicio, mejor no hagamos juicio. Que el hermano anda bien, que el hermano anda mal, gloria a Dios. Que el hermano cayó, vaya y ore por él. Pero no haga como un hermano en Estados Unidos que testificaba que él no sabía orar. Y él sabía que una de las que pasó al altar para orar era enfermera en el día y prostituta en la noche. Le puso la mano y empezó a orar, Señor, ayuda a esta prostituta, que salga de la prostitución. Haciendo un señalamiento. Amén. Yo fui militar por mucho tiempo y estuve en una unidad especial. Y si algo nos enseñaron en esa unidad especial, era de que si un camarada de combate caía, yo aún a consta de mi vida, yo tenía que sacarlo. Yo tenía que sacarlo. Si lo mataban, yo tenía que ver cómo lo enterraba, cómo lo ocultaba, para que el enemigo no se lo llevara. Y hacíamos entrenamientos de soldados que caían y yo tenía que buscar la manera de sacarlo. Lo hacíamos en la práctica, lo hacíamos. Porque yo iba a dar cuenta de mi compañero de combate. Íbamos y nos infiltrábamos, éramos 6, a veces nos infiltrábamos en lugares donde habían 200, 300 del lado enemigo. Era mi responsabilidad sacar a mi compañero herido o muerto. El objetivo era que quien le había baleado, quien le había pegado, no se lo llevara. Yo tenía que rescatarlo. O yo tenía que esconderlo para que cuando ya la balacera pasara, yo tenía que ir por él. Yo tenía que dar cuenta de mi compañero de combate hacia los mandos mayores. Gracias a Dios nunca viví esa experiencia. Pero algunos compañeros, después de que nos descubrían que nos infiltrábamos, regresaban ellos solos. ¿Dónde está tu compañero? No, pues lo balearon, lo quise sacar, pero no. Yo podía ver la vergüenza en ellos, el fracaso en ellos, la culpabilidad por haber dejado a su compañero baleado, tirado en el área de combate. Y algunos eran enjuiciados por eso, porque firmábamos un documento. ¿Cómo es posible que entre los militares pueda haber ese amor o esa estrategia? Y eso es lo que yo quiero que usted aprenda este día. Nosotros nos llamamos Ministerio de Restauración Cristiano. ¿Sabe por qué? Porque yo un día le fallé al Señor. ¿Y sabe qué hicieron mis compañeros pastores? Me dejaron tirado. Un día le fallé al Señor y me dejaron tirado. Me dejaron tirado en el campo de batalla. Por eso el Señor dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Si usted ve que uno cae, usted lo levanta, dice la palabra. No podemos ser rapiña, no podemos ser gente que cuando alguien cae, cuando alguien resbala, cuando alguien comete pecado,
No debemos, Mateo 7 dice el Señor, no juzguéis, escuche, el no es no, no juzguéis, no hagan juicio. Porque con la vara que medimos, con esa seremos medidos y con una cuarta más. Romanos nos dice que el juicio que le hagas a tu hermano, ese juicio va a venir para ti. Santiago dice que si hace juicio sin misericordia, ese mismo juicio sin misericordia te van a hacer a ti. Y te tengo una mala noticia, un día vas a caer. Hermano, usted nos está deseando, no, la Biblia dice, 7 veces cae el justo. ¿Quiénes son los que caen? Los justos. Usted puede andar derechito ahorita. Usted puede ser María Teresa de Calcuta, Pedro, Pablo, Juan, quien quiera que usted se quiera llamar. Usted puede andar en tanta santidad que si usted va donde el Papa lo va a poner como un santo más dentro de la iglesia. Pero le digo algo, un día va a caer. Un día va a resbalar, lo dice la Escritura. 7 veces cae el justo. 7 veces cae el justo. Así que por mucha crema innata que usted se cree, un día va a caer. Y después va a volver 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 a caer. Porque la iglesia 7 veces. Porque sabe que para crecer debemos de caer. ¿Sabe por qué yo conozco esta bendita gracia? Porque yo le fallé al Señor de una manera atroz. Y todos mis compañeros me dejaron tirado ahí. La iglesia, a mí me daba vergüenza que me dijeran cristiano. Un joven me agarró de aquí un día y me pegó contra la pared. Y yo le digo, ¿pero por qué me agredes? Es que para mí, me dice usted, eso fue en Estados Unidos, para mí usted era el hombre de Dios, usted era el hombre inmaculado, usted era esto. Y le digo yo, ¿pero por qué me agredes? Y le digo, ¿sabes, mi hermano? Le digo, que cuando yo llegué a la iglesia, yo sabía que tenía 2 mujeres. ¿Y cómo sabes eso? Pues tu esposa llegó llorando y me lo contó, le dije. Y yo nunca te estorbé, siempre he estado orando por ti y mira cómo está tú. El hombre empezó a llorar y me abrazó. Y me dijo, hermano Miguel, perdóneme. Perdóneme. Es que la Biblia dice, número 1, no debemos de juzgar. Número 2, debe de saber el quien juzga a su hermano, el que juzga a su hermano, que ese juicio que le hagas a tu hermano, ese juicio va a venir contra ti. Número 3, dice Santiago 2:13, que con el juicio que nosotros, que juicio sin misericordia se hará a aquel que hace juicio sin misericordia. Y por eso la iglesia, digo, un paso para adelante, otros 2 pasos para atrás. Repito, un hermano se atreve, era uno de mis mejores amigos, se atreve a decirme, lo perdimos. Dice que yo ya me fui al infierno, que yo ya perdí la salvación porque no me congrego con ellos, por el amor de Jesucristo. Y hablo de él, no digo su nombre, hablo de él porque él conoce Biblia. Pero la Biblia que conoce es doctrinal. Traen la doctrina a la Biblia en vez de llevar la Biblia a la doctrina. Y yo decía, le doy gracias a Dios que crean que ya no hay restauración para el caído. Porque ellos le llaman caído a alguien que ya no se congrega con ellos. Y la Biblia dice 7, yo no estoy caído. La Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4, que el caído es aquel que se va a la ley de la gracia. El que por la ley se justifica, de la gracia ha caído, dice el Señor. No le podemos llamar caído a alguien que pecó, porque pecadores todos somos. Alabe. Y para el cristiano pecador ya no hay ira. La Biblia dice que Dios al que ama castiga y disciplina. No lo condena. ¿Cuál es el chiste de morir en la cruz del Calvario? Una paliada cual nunca se ha escrito en la historia. Una muerte con barbarie, para que usted y yo podamos gozar de un lavamiento, de la santificación y la justificación. ¿Cómo se atreve usted y yo a creer que porque un hermano se cometió un pecado, se fue por allá, todo ese valor que hubo va a pesar más? ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 25? Que en cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso no les gusta a los de la ley.
Eso no le gusta a los de la doctrina condenadora, no le gusta. Yo empecé a ser feliz desde que entendí la gracia, desde que el Señor me reveló la gracia. Y es mi afán, oiga esto, es mi afán espiritual que usted viva bajo la gracia. Porque cuando usted vive bajo la gracia, usted que también peca como yo, usted siente el perdón y el amor de Dios aun cuando fallamos. No podemos ni debemos enjuiciar a un hermano. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, escuche esto, triunfa sobre el juicio. Hermano, cuando usted ve a un hermano caído y usted lo levanta, ¿sabe qué está trayendo para usted? Bendición. Bendición. Porque si Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2 dice que con el juicio que hagamos, con ese juicio vamos a recibir, entonces si usted hace un juicio bonito, usted va a recibir un juicio bonito. Porque es un rebote. Amén. Todo lo que salga de tu boca para enjuiciar a un hermano es un rebote. Va a venir para ti, es Biblia. Y por eso la iglesia no avanza. Porque le enseñamos a hacer, del árbol caído le enseñamos a hacer leña. Usted no me deja mentir, empezamos esta enseñanza diciendo que un hombre subió la foto de su novia o esposa, vaya usted a saber, a la plataforma de Facebook, y la iglesia, por la forma deportiva como la esposa estaba vestida, le cayó como rapiña. Yo veo a un hombre, con todo y lo que yo amo a mi esposa, que este mes mi esposa se ganó el título de reina. Yo no le decía mi reina. Tenemos 11 años casados y yo nunca le decía mi reina. Pero hoy que me enfermé, yo vi a mi esposa, cómo se dio para mí, cómo me cuidó. Aprendió a inyectar para poderme estarme inyectando. Y yo le he empezado a decir a mi esposa, mi reina, porque se ganó esa bendición, se ganó mi corazón completo. Porque ahí es donde se conoce al amigo, ahí es donde se conoce al hermano. Cuando uno está caído y otro viene y lo levanta. Ahí es donde se conoce el verdadero cristiano. Yo le doy gracias a Dios porque a mí me enseñaron eso en el ejército. Que un hermano caído no se deja tirado. Nosotros estamos buscando en este lugar gente que ya no va a la iglesia, por lo que sea que ya no vaya a la iglesia. Encontré a un hermano por ahí y me dice, no hermano, es que esa pedidera en la iglesia, yo la verdad es que me da pena, voy a la iglesia. Hermano, le digo, en la iglesia donde nosotros vamos a ver, no vamos a pedir diezmos. Porque el hermano está alejado de la iglesia por eso, por los diezmos. Entonces le digo, quitamos ese tropiezo, no te preocupes. Seguro, seguro. Si usted me escucha pidiéndole un diezmo, expóngame en las redes sociales, le digo. Y no que el diezmo sea malo, porque es bíblico. Y si algo yo enseño en la mayordomía cristiana, es acerca de darle al Señor. Pero si el diezmo es tropiezo para mi hermano, pues lo quitamos. Lo quitamos. Porque es un alma. Alabe al que vive. No seamos tropiezos los demás. Así como la iglesia vive por fe y te trae la bendición, usted y yo tenemos que aprender a vivir por fe. Y yo le digo algo, es mejor vivir por fe. Abraham dijo, he levantado mis manos a Dios. Amén. Porque Dios, qué bonito es que la iglesia no te reclame cosas. Entonces, número 1, Jesús dijo, no juzguéis, dijo, no lo hagas para que no seas juzgado. Pablo, Romanos 2, 1 y 2 dice que el juicio que hacemos, ese juicio va a rebotar para nosotros. Santiago dice que juicio sin misericordia se hará a aquel que no tiene misericordia. Jesús también dice, 7 veces cae el justo, 7 veces eso es, los justos caen. Y por mucha crema y nata que usted sea, si no ve al mismo Billy Graham, un hombre ganador de almas, un día cayó. Pero la misericordia lo alcanzó.
La gracia lo alcanzó. Le preguntan a Billy Graham qué dice de la caída de nuestro hermano Jimmy Swaggart. Y dice Billy Graham, bueno, si él cayó, es seguro de que yo también puedo caer. No hizo juicio sobre él. Y si alguien levantó el ministerio de Jimmy Swaggart para que continuara, fue Billy Graham. Caballo de los caballos, la gente que Dios tenía en estima, llevando este bendito evangelio a las naciones, a África, a lugares donde mandaban médicos que eran cristianos. Algunos han sido devorados, son hombres de Dios. Dos son mejor que uno. Cordón de tres, dice la Escritura, no se rompe tan fácil. Pero qué feo, hermano. O como dijo un paisano, qué feo. Que tu hermano que alaba a Dios contigo todos los días, alabaré, 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 abraza a su hermano, dígale cuánto lo ama y lo ama. Pero cuando tu hermano cae, es la primera rapiña. Tú eres el primer lobo. Tú eres la termita que lo agarra. En vez de levantarlo y restaurarlo. Un día, al igual que en el ejército, la película se nos va a pasar y te van a decir, ¿por qué dejaste tirado a tu hermano? Porque la Biblia dice que seremos juzgados también para ver si nuestras obras pasan. Y dice la Biblia que las obras de algunos se quemarán, aunque ellos van a ser salvos. O sea que te van a pesar tu comportamiento cristiano. Me da pena, sinceramente me da pena. Como en las redes sociales, ¿usted cree que la gente quiere venir a la iglesia si entre nosotros nos comemos como perros y gatos? ¿Usted cree que la gente quiere venir a la iglesia? Las señoras que se ponen pantalones, chores allá en la calle, quieren venir a la iglesia cuando usted a su mismo hermano, a su misma hermana le hace pedazos. Gloria a Dios por esa iglesia que cree que no hay restauración para que esa alma no regrese allí. Y yo no sé cómo le hacen. Jesús les dijo, fariseos hipócritas. Son justos, pero van a caer. Hay una palabra declarada, 7 veces cae el justo, y lo vamos a explicar para que no lo veamos como una maldición. Sino que el caer, hermano, muchas veces, ¿sabe qué le dijo Jesús a los discípulos? Satanás los ha pedido para zarandearlos. El proceso de que Pedro negó a Jesús, no crea que era porque Pedro quería, era porque ya el enemigo lo estaba ministrando. Pero el Señor les dice, yo he orado, dice, para que la fe no les falte. Hay gente en las drogas, hay gente que se ha alejado de la iglesia, hemos perdido ministros de alabanza, hemos perdido buenos pastores, hemos perdido buenas ministras, hemos perdido gente que ha apoyado a la iglesia, porque la misma iglesia, cuando este hermano cae, hace rapiña de él. Cuidado, cuidado. La Biblia dice, enseña en el libro de Gálatas, amén. Y esto es para aquellos que dicen que no hay restauración, que si se cayó y hay que Dios que lo ayude. Bueno, dicen que Dios no lo puede ni ayudar. Dice Gálatas capítulo 6, Pablo hablando, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y él ya señaló en el capítulo 5, versículo 18 al 21, las faltas, adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, ira, contiendas, disensiones, herejía. Un hermano carnal puede caer en cualquiera de esas faltas, porque nosotros andamos llevando carnalidad. Y por eso Pablo dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considérate. Ahí es donde funciona, Leí por ahí un artículo donde los soldados, y eso es lo que nos enseñaban en la vida militar, en la unidad especial, a no dejar tirado a mi compañero. Cuando hicieron el conteo de los soldados, faltaba uno. Y el camarada de combate le dijo al oficial, pido permiso para ir a tirar a mi compañero. Le digo, no vayas. No vayas, ya está muerto. Le digo, no, yo tengo que ir. Y dice que aún desobedeciendo la orden del oficial, el soldado se atrevió a ir a buscar a su compañero. Su compañero herido de muerte lo encontró y le dijo las últimas palabras.
yo sabía que ibas a regresar por mí. Mire qué hermoso eso. Yo sabía que ibas a regresar por mí. Y murió. Aquel hombre tomó a su compañero, lo alzó en sus hombros y lo llevó a donde estaban los otros soldados. Y el oficial le dijo, te dije que ya estaba muerto. Y él le dijo, no, no estaba muerto, estaba esperándome. Estaba esperándome. Y sus últimas palabras fueron estas: sabía que ibas a regresar por mí. ¿Qué haces tú por el hermano caído? ¿Qué hago yo por el hermano caído? ¿Qué hago yo por mi hermano que cometió una falta, está ya tirado, esperando que aquel pastor que predica amor vaya y lo busque? Aquellos que dicen que no hay restauración para el caído, ¿cómo me explican ese pasaje de la Escritura? Y dice la Escritura, considerándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque ya leímos Mateo 7, Romanos 2, 1 y 2 y Santiago 1:13, 2:13. Ya lo leímos. Que juicio sin misericordia hará aquel que hace juicio sin misericordia. Jesús dijo, no juzguéis a nadie. Y Pablo aconseja y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿cuáles son las faltas? Se las leo, capítulo 5, versículo 18. Pero si 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Cualquiera que fuere sorprendido en adulterio, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué hace usted con esa gente caída? ¿No es acaso el consejo que los ayudemos y los restauremos? ¿Qué te enseñan en tu iglesia? ¿A dejar al hermano que ha combatido contigo? La única vez donde Pablo, en el libro de... ¿Han escuchado el mensaje? El pasaje lo he olvidado. Dice que él se angustió, se deprimió porque llegó a un lugar y no encontró a Timoteo. Se angustió, se deprimió. Y es que eso debería de pasar cuando nosotros llegamos a la iglesia y no vino el hermano. ¿Y por qué no vino el hermano? ¿Por qué no vino el hermano a la iglesia hoy? Ahora tenemos una forma de llamar. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó, hermano? Ya ni los pastores hacen eso. No vino el hermano, no da ni diezmo y ofrenda, que ya ni venga. No hace falta. Dejamos caído. Un día Dios nos va a demandar eso. Porque Él está diciendo, restaurémoslo. Dice, busquémoslo. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ya leí las faltas. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? No es la ley de Moisés, es la ley de Cristo. Amén. Se lo leo, San Juan, capítulo 15, que lo mencionábamos al principio. Cumplida así la ley de Cristo. San Juan 15:12. ¿Qué dice la Escritura? En el libro de San Juan 15:12. Porque en el capítulo anterior, en el 14, San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no los mandamientos de Moisés, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cuál es el mandamiento? Entonces, 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La iglesia carece de eso. La iglesia carece de eso. Perdóneme. Pero si de algo está falta a la iglesia, es falta de amor. Y oiga, dice el libro de Corintios y Romanos, que el amor del que yo estoy hablando
dice que ha sido puesto en nuestros corazones. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es donde se ve el fruto del cristiano. Ahí es donde se ve el fruto. El hermano ya no viene a la iglesia, el hermano, ni el pastor pregunta por qué. Y yo sé por qué. Amén. Iglesia, dijo Pablo en 1 Corintios, ¿está dividido Cristo? ¿Ha muerto la iglesia de la Asamblea de Dios por ustedes? ¿Ha muerto la iglesia apostólica por ustedes? ¿Ha muerto la iglesia bautista por ustedes? ¿Ha muerto la iglesia de Dios por ustedes? Nos olvidamos del amor que el Señor ha puesto y ha derramado en nuestros corazones y que debemos de amarnos, dice la Biblia, como Él nos amó. ¿Y qué éramos nosotros? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, todos pecadores, al fuego, al infierno. Y dice el capítulo 5, versículo 8 de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor. Mire, peca más el que enjuicia que el que pecó. Y le va a ir más mal al que enjuicia que el que pecó. Dice el libro de Romanos, capítulo 14, libro de Romanos, capítulo 14, versículo 4. Me encanta, ese pasaje es hermoso. Usted debería de leerlo, porque si no leemos la Escritura, entonces nos dan paja desde los púlpitos, nos engañan. ¿Y cuando dicen amén, hermano? Y usted ni de acuerdo está ni poniendo atención, está diciendo amén, como toda la bola de hermanos que también están pensando en otra cosa y dice amén, usted también dice amén. Yo ya he estado predicando y he visto que la gente está descuidada, no está escuchando. ¿Sabe qué hago? Pónganse de pie, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias, hasta aquí llegó el sermón, y les digo a los hermanos por qué. Porque yo no voy a estar hablando aquí como que soy loco, les digo, ustedes no escuchan. Y lo hice en una iglesia donde me invitaron a predicar. Yo he dejado que yo tengo que hacer. Yo dejo cosas. 14 del libro de Romanos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque la iglesia en Roma era en su mayoría judíos. Y ahí habían gentiles, entonces los gentiles que andamos en la libertad del Señor decían, ya no es necesario que déjenos, decían, ¿no? Mire, por una doctrina no se encochine con su hermano. Es lo que Pablo está diciendo. Recíbalo como su hermano en la fe. Es que todo aquel, como dice Romanos capítulo 4, versículo 25, todo aquel que cree que Jesucristo murió, que vino, amén, que el Hijo de Dios vino y murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, y cree que Jesús, que Dios le resucitó de los muertos, ese será salvo. Ese es nuestro hermano. Es nuestro hermano en la fe. Dicho sea de paso, dice, ese es el verdadero judío, circuncidado del corazón. Y aquí viene la bomba. ¿Tú quién eres? Dígase, hágase un examen. ¿Yo quién soy para juzgar a otro? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae. Escuche. Puede ser que esté en pie o puede ser que esté caído. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Por qué? Porque 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. No juzguéis para que no sean juzgados. Amén. Juan Crisóstomo dijo estas palabras, uno de los patriarcas en la fe cristiana. No seamos jueces. No seamos jueces de nuestros hermanos con un juicio de amargura.
Si vamos a hacer juicio con nuestro hermano, hagámoslo con amor. Porque un día, esa puede ser tu condición, puede ser mi condición. Mire, hermano, yo condenaba a los ministros, los mandaba al infierno. Y esta palabra que yo acabo de predicar me rebotó a mí. Me rebotó. Bendito sea el Altísimo en el Dios en que hemos creído, que la Biblia dice que lo que está en sus manos nadie lo arrebatará. Y mi último mensaje en Estados Unidos, que lo grabábamos, todavía había en cassette, ya estoy avanzado de años, el tema era no pierdas el deseo de vivir, basado en el pecado de Sansón, porque si alguien le falló en el tiempo de los jueces a Dios fue Sansón, terco, necio. Pero la misericordia de Dios siempre ha estado ahí. Sansón murió porque la Biblia dice que él perdió el deseo de vivir. Él dijo, muera yo con los filisteos. Dios, aún así ciego, lo hubiese podido seguir usando. Y le dijo al niño, toma los oficiales de este lugar, y dice que su fuerza, el Espíritu de Dios, vino otra vez sobre él. Hermano, cuando un cristiano peca, el Espíritu de Dios no se va. Eso era en la ley, eso era en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, ¿quién cree que hace regresar, de acuerdo a la parábola del hijo pródigo? ¿Quién cree que hace regresar a un cristiano al Señor? Es el Espíritu Santo. Él redarguye de pecado, justicia y juicio. Yo no sé si yo lo has vivido, pero ¿cuántas veces has dicho, ya no voy a la iglesia? ¿Y quién te hace regresar sino el Espíritu de Dios? No hagamos leña del árbol caído. Restaure a su hermano. Sea como ese soldado que cuando ve a su hermano caído va y lo recoge. Tenga la osadía, la misión de restaurar. Y como dijo Crisóstomo, si va a hacer juicio, haga un juicio con amor. Porque con la vara que medimos, con esa seremos medidos. Y de acuerdo a lo que dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, cuando un hermano cae y tú le haces un juicio equivocado, tú no le aplicas la justicia de Dios, sino tu propio concepto de la justicia o la justicia de la ley. Cuando tú le aplicas la justicia tuya o la justicia de la ley, estás propenso a caer. Yo conozco matrimonios fieles, derechos, inmaculados, si usted quiere creerlo. Pero cuando ve que un hermano cometió adulterio, fornicación, o la hermana, y los han condenado, ese matrimonio firme cae solo por haber hecho un mal juicio. Por eso Jesús dice, mejor no hagan juicio, no condenéis para que no sean condenados. Primero vete a ti, mírate. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús en San Juan 8, del 1 al 11? A los fariseos hipócritas: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Tírela. Hombres vestidos, por eso le decía pared blanqueadas, porque andaban vestidos como sacerdotes, pero por dentro, hermano, eran rapiña. Andaban poniendo juicio, andaban viendo. Hay gente que se dedica solo a eso, hermano, a ver en qué pecó el hermano, en qué la regó el hermano, qué dijo el hermano, y hay críticas condenativas. Vamos por esa gente en el nombre de Jesús. Vamos por la oveja perdida. Ya son del redil, pero han quedado tiradas. Sobran las parábolas en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, las parábolas de restauración. El Señor dijo que si hacía falta una oveja, ya era del redil. Él deja las 99 y le da el valor, no descuida, le da el valor a esa oveja que se ha perdido. ¿Quién dice que no hay restauración? ¿Quién dice que cuando te vas no puedes regresar? ¿Quién dice eso?
Es más, nunca vas a ver más ocupado al Señor en la Biblia que cuando anda buscando una oveja. Y pone un drauma. Y dice, ¿quién si no pierde un drauma? Va y lo busca. Yo recuerdo cuando mi esposa perdió uno de los anillos que yo le regalé. Y lo buscábamos, hermano, por ser tan pequeñito. Lo buscamos en los lugares más escondidos de la casa. Y no lo encontramos. Y hubo tristeza en nuestro corazón. Se pierde un alma, no se pierde porque está seguro en el cielo. Se va un alma y en vez de irla y restaurar hacemos leña. No, ahí anda la hermana, ya cambió de marido, fíjese hermano. Y todavía le comunicamos a otra, haciendo un cochambre, una tela de araña en la iglesia. ¿Y por qué se fue el hermano? No, que el hermano, no hagamos eso. Usted de mí, dijo el Señor, pueden decir lo que quieran, pero no deben. Usted de mí, hablando de mi persona, usted puede decir lo que quiera, pero no debe. Y si va a hablar de mí, o del pastor, o de su hermano, hablo de los caídos. Si va a hablar de los que se han alejado de la iglesia, le vuelvo a recordar Gálatas capítulo 5, versículo 4. El cristiano caído es aquel que se va para la ley otra vez, no el que peca, porque pecadores todos somos. Todos. Aquel que no cae resbala. Por eso Pablo dice, que si vemos a un hermano que ha cometido pecado, los que son espirituales, que en mi vida cristiana no debería de ser así, pero ¿se ha fijado usted cuando hacen un escalafón de las caídas del mercado? Amén. En Estados Unidos veo los que entienden eso en un pizarrón, yo veo que subió el mercado, bajó el mercado, subió el mercado, bajó el mercado, subió el mercado. Así es la vida cristiana. No debería de ser así, pero así somos. Un rato somos espirituales, semana de ayuno y oración, pero a veces hay una semana de carnalidad. A mí me pasa, no sé a usted. Y si en esa semana que yo descuide mi vida espiritual, yo caigo en algo, ¿qué debe de hacer el que está arriba? Restaurarme, ayudarme. Pero ¿qué nos han enseñado? Nos han enseñado a dividir el cuerpo de Cristo. Nos han enseñado a dividir. Nos han enseñado. La Asamblea de Dios no murió por usted. La Iglesia Apostólica no murió por usted. Y Pablo dice en el libro de Corintios, bueno, lo dejamos ahí. Te amo mucho, Dios te bendiga. Quiero orar por aquellos que han sido dañados, han sido golpeados y que ya no quieren saber nada del Señor. Quiero orar por ustedes y decirte que Dios te sigue amando. Algunos dicen que Dios no ama al pecador, pero yo digo, entonces tienen que cortar la Biblia y quitarle el libro de Romanos 5:8, 3:23, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, oiga, tiempo presente, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién dice que Dios no ama al pecador? Refúteme esa palabra. Es imposible. Es más, Dios nos sigue amando aún como somos, si nosotros seguimos creyendo en Él. Padre, en el nombre de Jesús, hay ministros, hombres de Dios, mujeres de Dios, que se han alejado porque han sido golpeados por una palabra, por un juicio sin amor. Restáurales en el nombre poderoso de Jesús. Ese joven tecladista que no quiso cortarse el cabello, y por no quitarse el cabello, porque era su onda predicar, tocar así, que no quiso cambiarse ese pantalón entubado que andaba, no quiso quitarse ese arete, ese anillo, ese tatuaje, y por eso los han bajado, los han quitado de los altares, como si el predicador fuese más santo que él, Señor.
Cuánto dolor ha de haber en tu corazón, Señor Jesús, cuando despreciamos a alguien que tú has salvado. Porque tu palabra dice que cada alma que viene a ti es el fruto de tu aflicción. Ayúdanos. Ayúdanos para no hacer leña del árbol caído. Ayúdanos para restaurar. Espíritu Santo, capacítanos para restaurar al caído, considerando que un día, como dice tu palabra, nosotros podemos ser los necesitados. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Levanta a ese ministro. Hazme llegar a ellos, a esa ministra de alabanza, a esa diácona, a ese diácono, Señor. Aquellos que servían en tu iglesia y por razones doctrinales se han alejado de ti, Señor. Ayúdanos a llegar a ellos para levantarlos, para restaurarlos, en el nombre de Jesús. Conoce a alguien en las redes sociales, tome su teléfono y dígale: hermano, hermana, levántate en el nombre de Jesús. No tiene que venir a mi iglesia para ser levantado. No tiene que seguir mi doctrina para ser restaurado. Levántelo, ore por él, búsquelo. Vaya y búsquelo, porque el amor que operó en Cristo debe de operar en nosotros. Este es mi mandamiento, dijo el Señor, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Yo me fui zapateado. Hay un canto del hermano Samuel, el puertorriqueño, que dice: sácame el pie de encima, me quiero levantar. Muchas veces no es el enemigo al que tiene a tu hermano así. Es usted y yo que estamos enjuiciándolo. Y aunque no lo hagamos verbalmente, déjeme decirle que las palabras tienen poder. No perdimos al hermano. No es el hermano se va a ir al infierno. No, el hermano ya no es cristiano. Deje de sumarle maldición a ese pobre hombre, a esa pobre mujer. Declare palabra en su boca, dice Santiago, está el poder de la vida y la muerte, dice el proverbio, y Santiago dice que con una boca no debemos de bendecir y maldecir, porque no puede fluir, Santiago capítulo 3, no debe de fluir. Hermano, cuando usted, Pablo, Juan y Pedro dijeron: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Hable bendición. ¿Cuál es su fuente? ¿Su fuente es Cristo o su fuente es el enemigo? Es la carne. Bendiga. Usted no sabe, hermano, aquí en este lugar, se lo digo sin resentimiento, cuánto desprecio yo he recibido. Conociendo esta bendita palabra, ¿sabe qué hago? Bendícelo, Señor. Y cuando yo le digo bendícelo, no estoy esperando, como a veces nos enseñan: entrégueselo al Señor, Dios va a hacer juicio, y estamos esperando que Dios le... No, le estoy diciendo con todo mi corazón. Porque Jesús dijo, colgado en la cruz del Calvario: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, esta gente se le atribuyó el perdón. Escuche, se le atribuyó el perdón por haber enjuiciado al Señor. Esteban fue y los maldijo. Esteban fue y le dijo: ustedes crucificaron al Señor. Consecuencia de eso, ¿qué vino sobre él? Pedradas, juicio. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. No habla de los mandamientos de Moisés, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 4 y Lucas 16 que la ley llegó hasta Cristo. Moisés llegó hasta Cristo. Todo el libro de Hebreos dice que la ley era sombra del que había de venir. La Biblia lo dice. A Moisés, dice Pablo, tiene quien los predique allá en su sinagoga. ¿Qué dicho sea de paso? Segunda de Corintios. Y vamos a volver. Déjeme que mi cerebro se engrane bien. Porque estos días que he estado enfermo no he estado ahí tirado de vicio. He llenado mi libreta de apuntes y digo: yo tengo que soltar esa palabra para la iglesia. Viene un pensamiento y con esto termino. ¿Ha usted matado a un hermano declarándole una palabra? Retraiga esa palabra. Pídale perdón al Señor en su corazón y le diga: perdóname, Señor, por haber enjuiciado a mi hermano. ¿Quién soy yo? Dice Pablo. ¿Quién eres tú que pones juicio sobre el criado ajeno?
Cristo es el que murió, Cristo el que resucitó. Lea Romanos capítulo 14. A mí los pastores de la iglesia de Dios del Evangelio completo, yo fallé y me pusieron las botas encima. La Biblia dice, era yo un pollo en el ministerio. Era pastor, pero no leía la Biblia, escuchaba doctrinas nada más. Me encuadraron, me hicieron creer lo que ellos creen que eso es salvación. Fue hasta que leí la Escritura, hasta que yo busqué al Señor en ayuno y oración y le dije, Señor, revélame tu palabra. Desde ese día, y lo digo para la gloria de Dios y gozo mío, yo lo puedo decir con toda libertad, no necesito ser doctrinado por nadie. Y la Biblia dice, Jeremías 30:31, en el Nuevo Pacto, dice la Biblia, que no hay necesidad de que nadie nos enseñe, que Él habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Es mi mística cristiana, es tu relación con Dios la que te va a hacer conocer estas cosas. Las doctrinas lo que hacen es cegarte, tanto que la Biblia dice en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, que el que lee la ley, dice que un velo se le es puesto. El simple hecho de estudiar la Torá, el simple hecho de leerla, de estudiarla. Si no, haga la prueba, porque para prueba un botón. Lea las leyes morales. Lea las leyes morales, en donde dice que una mujer, si está menstruando, no debe ser tocada, no se debe acostar en la misma cama, no debemos de sentarnos en el mismo lugar. Y yo le garantizo que el simple hecho de leer eso ya le perjudició su mente. Y cuando usted esté enferma, usted va a querer, aunque no lo haga, porque usted lo que lee es comida y eso va a su cerebro. Por eso no debemos de leer cualquier cosa. Le doy un consejo y con esto termino. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1, capítulo 2, versículo 7, que Pablo es predicador, maestro y apóstol de los gentiles. Lea las 13 cartas paulinas. Cuando usted se empape de las 13 cartas paulinas y lea el libro de Hebreos, entonces vaya a leer la Torá. Y se va a dar cuenta cuán equivocada está la doctrina de la ley para este tiempo. Porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Y la ley no tiene cavidad aquí. La ley llegó hasta Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Donde se te predique la ley, hermano, te están volviendo a la esclavitud. Tengo todos esos datos listos. Espero que el yin y el yang se me arregle, ¿va? Porque tuve una insolación, un golpe de sol le llaman, y fui al piso. Por no dormir mis horas adecuadas, por no alimentarme adecuadamente, amén, por no hacer ejercicio. Ahora ahí me ve caminando como que soy loco, cuidándole este pedazo de carne al Señor, porque quiero seguir sirviéndole. Y es que lo que viene es glorioso. Yo le decía al Señor, Señor, pues no es posible que me quites hoy que ya pasamos al otro lado del Jordán. Ya pasamos, Señor, le digo yo. Ayúdame, levántame, restáurame. El Señor les ama y yo también. Dios te bendiga. No importa en lo que estés metido. La mano de Dios no se ha cortado para salvar. Él va a meter la mano. Mire, Zacarías, es que yo no quiero soltar esto. Lea Zacarías capítulo 3. Es una hermosura. Amén. El sumo sacerdote está sucio, mugroso. Satanás está allí para acusarlo. Aparece el ángel de Jehová, que es un tipo de Jesucristo, y le dijo, momento. Este es un tizón sacado del fuego, dice, cámbienlo, pongan lenita nueva, ropa nueva. Estaba sucio el sacerdote, estaba sucio, pero el Señor lo restauró. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo que está en sus manos, nadie, ni su suegra, amén, ni la otra piojosa, lo va a poder arrebatar. El que está en las manos de Dios, está en las manos de Dios.
Así que vaya por su hermano que anda haciendo droga. Vaya por él. Yo aún conociendo al Señor, yo hice droga 24/7 por 6 meses. Yo deseaba, créame, en medio de mi necesidad por la droga, yo deseaba que un pastor me visitara. Yo deseaba que un hermano me visitara. Lo hacían amigos, pero era para ir a meterse droga conmigo. Vaya y busque a un hermano caído. Vaya y busque y restáurelo. Porque con la medida que nosotros medimos al otro, seremos medidos. Con la misericordia que hagamos de otro, con esa misericordia vamos a recibir. Y un día, si no has caído, te tengo esta mala noticia, vas a caer. Y entonces vas a conocer la gracia. Entonces vas a conocer a ese Cristo que, aún estando metido en lodos cenagosos, Él va y te busca y te restaura. Él ahora lo hace a través de nosotros. Vaya y coma con los pecadores. Jesús lo hacía. Jesús lo hacía. Porque hemos llegado al grado de decirle a la iglesia, usted no puede participar en esto. Usted si va a la fiesta del santo patrón, no vaya a esa fiesta dándole, dice Pablo, dándole valor a ese santo. La Biblia dice, Pablo enseñando a los corintios, el ídolo no es nada. Cuando usted le dice al hermano que no vaya a esa fiesta, usted está haciéndole creer en su conciencia que realmente es algo. Es algo para el que lo busca, para usted no es nada. Ánimo, Dios con nosotros y nosotros. Dios le bendiga.